Y los voy a invitar a Mateos capítulo 16, versículos 2 y 3. Mateos capítulo 16, versículos 2 y 3. Y dicen el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Voy a volver a repetir esos dos versos bíblicos en una versión al día, que dice: él respondió. Cuando decimos él respondió, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes conocen el dicho: si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. ¡Wow! ¡Qué palabra poderosa! Yo me pregunto, o me imagino que sí, que alguna vez usted se le han perdido las llaves o su cartera. Normalmente a todos nos ha pasado en algún momento dado en la vida. Inmediatamente comenzamos a buscar, ya sea nuestra cartera, nuestras llaves del vehículo, y buscamos en los lugares que comúnmente nosotros nos movemos en el hogar, ya sea encima del gavetero, la mesa del comedor, la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que muchas veces se nos olvida revisarnos a nosotros mismos, nuestros bolsillos o encima de nosotros. Eso es bien común con los lentes. ¿Cuántas personas tienen los lentes aquí arriba puestos, verdad? Como mucha gente hace, los que los usan para leer nada más, o no los usan todo el tiempo, pero se los ponen aquí arriba y luego la andan buscando y lo tienen aquí arriba. Esa experiencia la hemos visto y la hemos vivido en las reuniones de células donde enseñamos en la semana. Y eso es una experiencia que todos han vivido. Estamos buscando algo y lo tenemos a veces hasta en la misma mano, o aquí arriba, o en un bolsillo, y no nos damos cuenta, porque el momento que se pierde, pues nos desesperamos buscando sin tener algo de calma. Y lo raro es, o lo que quiere decir esto es que nosotros normalmente cuando perdemos algo, muchas veces lo tenemos en nuestras narices, en nuestra cara. Sin embargo, no lo encontramos pues por nuestra desesperación o por la prisa que nosotros tenemos. Y a veces lo tenemos ahí de frente. Pues mira, yo quiero aplicar, o queremos aplicar ese principio de lo que estoy hablando a la plantación de iglesias o la falta de iglesias en algunos lugares. Yo quiero que ustedes entiendan, o si no sabían, que el 40% de los miembros de una iglesia que fue plantada con éxito en su momento dado, antes de que esa iglesia existiese, no tenían iglesia. El 40% de la congregación, de todas las congregaciones en general, de una iglesia que actualmente es una iglesia fuerte, exitosa, estable, pues ese 40% de los miembros de hecho no tenían una iglesia antes de conocer esa iglesia que está exitosamente plantada. Yo quiero que también usted sepa que cada año, óigalo bien,
óigalo bien, bien, bien. Cada año, estamos hablando de la nación norteamericana, donde estamos nosotros. Cada año, alrededor de 4,000 iglesias en esta nación son cerradas. 4,000 iglesias en esta nación son cerradas. Y un aproximado de 3,700 iglesias nuevas son plantadas. Lo que quiere decir que tenemos una ganancia neta, no bruta, neta, de 300 iglesias por año. De acuerdo a esas estadísticas, solamente 300 iglesias terminan siendo plantadas, porque 4,000 se cierran al año, 3,700 nuevas se abren. Solamente para los efectos, si usted calcula 300 iglesias, para los efectos es lo que se viene plantando de manera neta. Pues porque esas 3,700 nuevas iglesias plantadas, es verdad que son nuevas, pero hay 4,000 que fueron cerradas. Todos los años eso pasa aquí en Estados Unidos. ¿Cuántas iglesias cerraron en el 2020? Yo no sé, porque las estadísticas no han salido. Ya yo debo entender que a principios de marzo ya las estadísticas están disponibles para ver qué ha pasado con estas congregaciones. ¿Por qué digo que no sabemos del mes de marzo, del 2020? Lo sabremos ya prontito. Porque este 2020 ha sido un año, este año que terminó ha sido un año pues completamente diferente. Ustedes saben que como consecuencia de la pandemia, pues eso empeoró la situación. Si 4,000 iglesias aproximadamente todos los años en Estados Unidos se cierran por diferentes razones, con el ataque de la pandemia del COVID-19, cuando veamos las estadísticas que salgan, debe ser posiblemente el doble. ¿Y cuántas iglesias se plantaron en el 2020? Posiblemente ninguna. Y si empezaron una que otra, se estancaron o no continuaron o están en el proceso de volver a arrancar. Pues porque con lo de la pandemia, hasta las iglesias estables y sólidas se han visto afectadas. Cuando el 14 de marzo comenzaron en toda la nación a cerrar las ciudades, ya no, como iglesia ya no nos podíamos reunir. Pues por lo tanto, eso comenzó a afectar las iglesias. Entonces las iglesias que estaban ya débiles, porque esas 4,000 iglesias que aproximadamente se cierran todos los años, son iglesias que ya sabíamos que eventualmente se iban a cerrar. Pues por varias razones. Que tienen que ver con la falta de discipulado, descuido en la vida sana espiritual de la iglesia, conflictos internos dentro de las iglesias, el no saber cuidar de la juventud, de los adolescentes y de los niños. Una iglesia que no tiene adolescentes, niños y jóvenes activos es una iglesia que es candidata a que desaparezca, pues porque eso son la próxima generación de la iglesia. Esas son algunas razones. Y ahora con la finanza es otra razón. Y todo lo que yo acabo de decir, sumado a la pandemia, pues yo debo entender que cuando salgan las estadísticas del 2020, mucho más de 4,000 iglesias cerraron en el 2020. Y algunas se debilitaron, y las que ya estaban bien débiles y se no cerraron, pues están prácticamente a punto de cerrar. Pues porque una de los factores que mantienen o tratan de mantener la iglesia viva, aunque sea en decadencia, son las finanzas. Y cuando una iglesia, como ahora en la época del COVID-19, si no entran finanzas, pues no se pueden pagar los biles. Y naturalmente, pues
si las iglesias tienen deudas de hipoteca o lugar de arrendamiento, y pues igual que una familia que no puede pagar su renta mensual, busca problemas, posiblemente tiene que irse del lugar o esperar que las leyes le protejan por un tiempo y le den extensiones. Pues algo parecido pasa en todas las instituciones, con fines de lucro o sin fines de lucro, y eso incluye nuestras iglesias. Porque cuando se trata de las iglesias, aunque esto no estaba en mi agenda, pero lo voy a decir con todas sus letras, cuando se trata de las iglesias, pues peor aún, porque la gente nunca pone como prioridad su congregación o su iglesia, y eso es una pena. Nosotros no ponemos como prioridad en nuestra agenda de presupuesto las congregaciones, no lo hacemos, ni las instituciones sin fines de lucro. Nosotros las sostenemos y cumplimos y ayudamos cuando las cosas están más o menos normales y estables, y en muchos de los casos da pena decir si nos alcanza, si nos sobra, y no confiamos en lo que dice la Biblia: probadme en esto y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y cuando se trata de las iglesias, pues lamentablemente esa es la situación. Y de hecho, cuando la pandemia nos golpeó, que todavía nos está golpeando, pues sufrimos muchas bajas en membresía, porque hay miembros que en muchos lugares fallecieron, bajas económicamente, porque la gente, si no están presentes, no dan. La gente no se ocupan de dar por internet. No. Ellos por internet saben comprar en las diferentes plataformas que existen para comprar por internet. Ellos pueden a través del internet ordenar películas. Ellos por internet pueden comprar ropas, artículos. La gente sabe por internet hacer muchas cosas, de esas que tienen que ver con compras, de adquirir cosas o ver películas o cosas de entretenimiento. Pero cuando se trata de las responsabilidades de uno, como familia y como líder, y no somos responsables en eso. Es curioso que muchos dicen: yo no sé pagar mi renta por internet, yo no sé pagar la luz por internet, no, yo no sé pagar esto. O sea, muchos le ponen excusa a que no saben usar la internet para cumplir con sus responsabilidades, y mucho menos por una iglesia o una institución sin fines de lucro. Pero para ver películas o para comprar ropa, zapatos y artículos, claro que lo saben hacer. O sea, son excusas baratas. Lo que pasa es que tenemos nuestras prioridades, no tenemos nuestras prioridades bien organizadas. Y la iglesia es una de nuestras prioridades, o debe ser nuestra prioridad. Un ejemplo de eso es: nosotros pagamos nuestras taxes y nosotros tenemos derecho al seguro social, pues porque nos los descuentan de nuestro salario. Pero si nos dieran la opción a nosotros, la opción de que, mira, no te voy a descontar ni el income tax, ni te voy a descontar el seguro social, tú eres responsable de pagarlo. Y cuando termine el año, pues como tú has sido responsable pagando tu income tax y tu seguro social, pues tú puedes rendir tus taxas sin ningún problema, pues porque tú has sido responsable. Si nos delegan esa responsabilidad a nosotros, la mayoría, y me atrevo a decir un 80% de la población, no lo van a hacer. Entonces, después, cuando llegue el final del año o el día de rendirle cuentas al tío Sam, tenemos dificultades. La gente que trabajan por su propia cuenta, la gente que trabajan por sí mismo, que lo que hacen son 10.99, siempre a final del año, cuando le toca rendir cuenta, tienen dificultades. ¿Por qué? Porque no guardaron, porque no dijeron: espérate, esta porción es del seguro social, esta porción es del income tax, o sea, al no separarlo, porque todo lo queremos gastar, porque no más adelante lo hago, después tenemos problemas. Pues mira, cuando usted hace su presupuesto, usted tiene que tener en consideración unas cosas que son importantes, que con eso no se juega, que con eso no se trastoca. ¿Ve? Y usted, como cristiano, nacido de nuevo, transformado por el poder del Señor, es tiempo de que usted medite
y entienda que una manera de bendecir y de adorar al Señor es con nuestros bienes. Decirle al Señor, mire, si usted lo puede ver desde Génesis hasta Apocalipsis, a través de toda la Biblia, usted va a notar que una manera de adorar al Señor para que la obra continúe es con nuestras dádivas. Y en el presupuesto tiene que estar, espérate, el gobierno me quita tanto para los taxes, me quita tanto para el seguro social, y esto es lo que me sobra, este es mi pago neto, ¿ve? Porque usted tiene un pago bruto y un pago neto. El bruto, esto es lo que usted se ganó, pero de esa cantidad le sacaron para el seguro social, le sacaron para income tax, que en muchos casos le sacan para el seguro de salud. Lo que sobra, eso es lo de usted. Pero cuando somos gente transformada por el Señor, aun cuando me sacan el seguro de salud, el income tax y el seguro social y hasta el 401k y eso, usted tiene que decir, y esto es lo que le pertenece al Señor. Con lo demás yo me voy a aprender a defender. Mira las prioridades, las que te quitan obligatoriamente, porque si fuese por usted, usted no lo va a hacer. Usted tiene que incluir como parte de ese presupuesto la obra del Señor. Si nosotros hacemos eso, se dejan de cejar la iglesia cada año. Aunque no necesariamente las finanzas provoca que se cierren, hay otras consecuencias aún más grandes que esa, pero esa es una de ellas. Y ahora en esta época de la pandemia, muchas son candidatas a cerrar porque no pudieron sostenerse. De hecho, si usted va al estado de Illinois, en el estado de Illinois todavía las iglesias están cerradas. En el estado de California todavía las iglesias están cerradas. Hay algunas que ya están abriendo, otras que han abierto a lo bravo, otras que están haciendo diferentes servicios con grupos pequeños. Pero ¿por qué lo tienen que hacer? Lo tienen que hacer primero porque hay que reunirnos en obediencia a la palabra, adorar al Señor y a predicar el evangelio. Y número 2, de esa es la única manera que la gente va a responder para que la iglesia continúe. Porque igual, no es lo mismo por internet, pero igual la gente ahora mismo están escuchando la enseñanza y se están edificando y se están gozando. Muchos ven el culto todos los domingos y se gozan, y tremendo, y qué bendición, y se lo están gozando, y qué bendición, porque este medio ayuda a alcanzar más gente encamada que no puede ir al culto y muchas cosas más. Pero si no estamos presentes, si no estamos presenciales en el servicio, nosotros no sostenemos la obra. Son muy pocos los que dicen, aun cuando no nos podemos reunir porque el gobierno nos cerró las iglesias temporalmente, aun cuando no puedo ir porque estoy enfermo, aun cuando no puedo ir porque yo tomé la decisión de no congregarme hasta que no pase el peligro, pero de todas maneras usted es responsable, de acuerdo a la palabra del Señor, si usted es transformado por el poder del Señor, de cumplir con su deber, de servirle al Señor con tu tiempo, con tu talento y con tu tesoro también. Entonces queremos orar para la plantación de iglesias. Hacen falta nuevas iglesias, y hay áreas donde no existe una iglesia y hace falta una iglesia que transmite el mensaje del evangelio. Pero muchas están cerrando, o muchas han cerrado, pues por varias razones. Y ahora con lo de la pandemia, muchas más van a cerrar o ya cerraron. Y hay otras que están débiles. Eso es algo que pasa todos los años. Yo estoy hablando más que de Estados Unidos. El mismo principio aplica en las demás naciones. Haga de cuenta que en los demás países ocurre exactamente lo mismo. Usted no lo nota posiblemente porque usted ve los mismos edificios siempre donde quiera. Hay edificios que llevan en el mismo sitio 60, 50, 70 años, hasta 100 años. Ve el mismo edificio. Pero posiblemente la iglesia que se congrega dentro de ese edificio no es la misma. Tal vez es otra que se quedó con el local, o lo rentó, o lo compró, porque la que había ahí antes desapareció. Y ese es el pan nuestro de cada día. Posiblemente en su comunidad no lo ha notado, pero está ocurriendo. Lo que pasa es que 4,000 iglesias en toda la nación no es notable. 4,000 iglesias se oye como mucho, pero cuando se trata de toda la nación norteamericana, para los efectos no es algo que se note. Cuando se cierra una tienda bien importante en la nación, a nivel nacional, se nota. ¿Por qué? Porque la cadena de tiendas tal
van a cerrar sus puertas, y a través de la prensa, a través de la televisión y de todos los medios de comunicación lo anuncian. Va a haber un especial porque esta cadena de tiendas importante y reconocida va a ser cerrada, y a nivel nacional todo el mundo se va a enterar porque le van a dar promoción, tienen el dinero para hacerlo, y se habla de eso, ponen los anuncios y todo el mundo se entera que esa cadena no existe, y la gente que sea fanática de una cadena de tienda en particular se van a enterar y hasta lo van a lamentar. Pero cuando se trata de la iglesia, cuando se trata de una congregación, cuando se trata de una denominación eclesiástica, no es notable, porque 4,000 a nivel nacional pues no lo vamos a notar tan abiertamente, pero sí es notable. Son 4,000 iglesias aproximadamente que anualmente se cierran, y las 3,700 que se abren, pues como están en proceso de plantación, no son notables tampoco, porque se reúnen en pequeños locales, se reúnen en las casas y empiezan ese proceso. Y una iglesia, para que llegue a estabilidad, desde el día que se comienza a plantar hasta que llega a una más o menos estabilidad, es un proceso de 5 a 6 años y hasta 10 años, para entonces usted poder ver resultado. Tal vez alguien pensará y dirá, no, pero esa iglesia empezó hace poco y ya tienen no sé ni cuántas personas y tienen hasta edificios. Bueno, estamos hablando de plantación de iglesia. No estamos hablando de una iglesia que se dividió de otra y son personas que ya tienen experiencia y que continuaron y empezaron una obra nueva, pero son grupos divididos de otros. Estamos hablando de plantación. Cuando hablamos de plantación, estamos hablando que en esta área no existe una iglesia, y ahí vamos a empezar a orar, porque lo primero que se hace es orar por esta área. Señor, provéenos un lugar, la gente para empezar, y entonces empieza con diálogos, pequeñas reuniones, y así sucesivamente se continúa hasta que se logra plantar esa obra. Así es que se plantan las iglesias, es un proceso. Primero hay que estudiar la demografía, luego hay que estudiar cuántas iglesias, si hay alguna en esa área, si esas iglesias pocas que puedan haber en esa área, cuán efectivas son. Uno tiene que considerar de esas iglesias que hayan en el área si son iglesias de sana doctrina, si vale la pena levantar una o no. Se toman en consideración en muchas cosas y en oración, y cuando se decide plantar en esa iglesia se planta, pero se toma mucho tiempo para que sea notable. Se toma mucho tiempo, así que la plantación de iglesia tenemos que orar, porque eso debe de aumentar. Las plantaciones de iglesias deben de aumentar de 2 a 3 veces para lograr el crecimiento. Cuando hay un crecimiento poblacional y otros cierres que están previstos para ocurrir. Si sabemos que en esta área hay iglesias que posiblemente cerrarán, o esta área tiene un crecimiento poblacional muy acelerado y muy rápido, pues tenemos que orar, porque en esa área hay que plantar obra, hay que plantar nuevas iglesias, y tenemos que orar por eso. Una plantación de iglesia es necesaria en todas partes, aquí en nuestra nación. Y yo me atrevo a decir que especialmente, aun cuando nos dicen que especialmente en el área noreste y en la costa oeste, yo diría que en las partes fronterizas hacen falta muchas iglesias que se planten saludables, pues porque en las partes fronterizas es donde la gente va llegando, luego emigran hacia el norte, pero hacen falta, en donde quiera hacen falta nuevas iglesias que se planten, porque la población está creciendo, y hay muchas iglesias que están cerrando y otras que están a punto de. Otra cosa que se hace es la replantación. Cuando decimos replantación, son iglesias que están a punto de cerrar, pero luego se prepara una estrategia para volver otra vez a darle un segundo empuje. Y esa iglesia muchas veces se cambia de lugar, o le cambian el nombre, hacen unas cuantas estrategias para que esa iglesia pueda nuevamente revivir. Y eso es cosas que también se hacen. Está la plantación y la replantación de iglesias existentes, pero que hay que cambiarle el formato para que vuelva otra vez a levantarse. Así como usted ve negocios que
que están medio caídos y de repente lo compra otra persona y entonces anuncian bajo nueva administración y vienen con nuevas ideas y nuevos menús y lo vuelven a levantar. Pues mira, el mismo concepto se aplica en una iglesia. Si hay iglesias que se están muriendo por alguna razón, están decayendo, pues mira, se le da un giro en cuanto a la visión, a las ideas, se cambia el nombre, si es una iglesia que por alguna razón tiene una mala reputación por 2 o 3 cabezones que le echaron al piso, pues mira, todo eso se hace, todas esas nuevas estrategias se hacen para darle una segunda oportunidad y en muchos casos se logra, en muchos casos se logra. Así que tenemos que orar porque necesitamos nuevas iglesias en lugares donde no hay o en lugares donde no hay suficientes. Y tenemos que orar para iglesias que están decayendo puedan revivir con nueva visión, con nuevo empuje. Y nosotros tenemos que orar por eso y estar pendientes y ser responsables en nuestras dádivas. Nosotros sostenemos misioneros, sostenemos nuevos candidatos que quieren comenzar obra. ¿Y quiénes los sostienen a ellos? Nosotros como congregación somos los que sostenemos la obra del Señor. Somos los que sostenemos la obra del Señor. Yo voy a decir algo que es un poquito incómodo, pero es la realidad. Sostener ministerios que andan al garete para allí y para acá. Si Dios te toca, amén, yo no voy a meterme en eso, pero sostén tu iglesia, sostén la obra del Señor, sostén mira, si nosotros constantemente, mensualmente sostenemos la obra misionera, sostenemos nuevas obras, estamos luchando para sostenernos nosotros mismos, el levantarnos con más fuerza. Y si estamos haciendo un esfuerzo grande, sostén la obra del Señor. ¿Por qué? Porque quien se queda es la iglesia y el pastor trabajando con la comunidad. Por allá viene un ministerio, dice 2 o 3 cositas y sigue andando y se van. Pero quien se queda con el paquete somos nosotros. Somos nosotros, los pastores. Somos los que estamos trabajando directamente con la familia, ministrándoles, enseñándoles, aconsejándoles en sus problemas, ayudándoles en lo que podamos. Somos nosotros como congregación, somos nosotros como pastores. Entonces, ¿por qué no poner mayor atención y esfuerzo en las congregaciones para que sean congregaciones estables, fuertes, sólidas? Y cuando una iglesia es estable, fuerte y sólida, esa iglesia puede adoptar o puede apadrinar otra que esté en el proceso de crecimiento. Y nosotros lo podemos hacer de muchas maneras. Y una manera de hacerlo es con nuestras dádivas. Vamos a ser un poquito más responsables con eso. Vamos a probar al Señor. Yo sé que hay gente que dice, pero es que no puedo porque me quedo corto aquí, me quedo corto allá. Pues precisamente, posiblemente esa es la razón por la cual te estás quedando corto, porque te has olvidado del creador del cielo y de la tierra, que Él no necesita lo tuyo, pero sí los instrumentos que Él ha puesto. Cuando nos olvidamos de las cosas del Señor, las bendiciones se acortan. Hermano, ponga como prioridad su iglesia, ponga como prioridad ministerios eclesiásticos y específicamente los ministerios que te edifican. Eso es bien importante. Si la iglesia te alimenta, si la congregación espiritualmente te alimenta, esa es la que tú debes de sostener. Si la iglesia del pastor fulano de tal, yo veo todos sus cultos y cómo aprendo y cómo maduro y cómo crezco y cómo me lleno del Señor y cómo he aprendido a ser maduro en las cosas del Señor, a crecer, a ser un cristiano fuerte, firme, porque he aprendido, me han enseñado. Eso es lo que usted tiene que sostener para que continúe hacia adelante. Esa es la manera de hacerlo, Usted tiene que entender que todos los centros urbanos siguen creciendo de una manera vertiginosa. ¿Sabe? Los centros urbanos siguen creciendo. ¿Está bien? Aquí que estamos en Houston. Houston es una ciudad poderosa, bien poderosa. Y está creciendo de una manera acelerada. O sea, aquí el crecimiento es bárbaro. Pues entonces necesitamos impactar
todas esas nuevas familias que necesitan escuchar el Evangelio. Tenemos que impactarlas. Necesitamos fortalecer nuestras iglesias y donde haya falta, nuevas iglesias. Orar por eso. En el nombre del Señor. Orar por eso. ¿Está bien? Porque nuestros centros urbanos están en crecimiento, pero el 54% de los estadounidenses residen en pequeñas ciudades o campos rurales, en lo que llamamos suburbios, ¿sabes? Un 54% de los estadounidenses, de los americanos, viven en ciudades pequeñas. Incluso eso ocurre porque los grupos se separan de esa manera. Usted puede ver aquí le dicen en español los barrios. Usted puede ver que en este lugar de Houston, que muchos hispanos hay ahí. Usted va a este lugar, que mucha gente hay ahí del mundo asiático, que mucha gente hay aquí del continente africano, y la gente se divide por grupos, pero la mayoría de los estadounidenses, los locales, normalmente se alejan a ciudades pequeñas y a ciudades más tranquilas, y siguen llegando gente de afuera a meterse en los lugares, en los cascos urbanos, en los lugares urbanos. Grupos minoritarios, y tenemos que alcanzarlo. Tenemos que orar por eso, porque necesitamos nuevas iglesias. Mira, especialmente aquí en nuestra ciudad, nosotros somos la ciudad más diversificada que hay en toda la nación. Aquí existen, entre idiomas y dialectos, más de 250 idiomas y dialectos solo en esta ciudad. Gente de todas partes del mundo. Y se han estado levantando iglesias que hablen ese idioma o ese dialecto para alcanzar gente que no dominan el idioma. Por eso tenemos iglesias hispanas, iglesias de habla mandarín, iglesias de habla portugués, iglesias de habla otros idiomas del continente asiático, porque no solamente el mandarín en China, sino que hay gente hay una iglesia por aquí cerca que hablan japonés, que los cultos son en japonés. Hay iglesias que hablan vietnamita, nosotros tenemos una iglesia aliancista. Bueno, tenemos 2 iglesias de habla vietnamí, tenemos iglesias de habla mandarín, creo que 2, tenemos una iglesia de filipino, que el culto es en inglés y también es en el idioma filipino. Y necesitamos nuevas iglesias hispanas de la Alianza en Houston. Solamente la mía es la única. Pues necesitamos orar para que se abran nuevas obras y las que tenemos sean fortalecidas. Pero necesitamos tu oración, y necesitamos tu cooperación, y necesitamos tu entrega, porque se trata de evangelizar nuestra área local y regional con iglesias con un mensaje cristocéntrico y saludable, de sana doctrina. Y en todas las comunidades necesitamos iglesias, tanto en los cascos urbanos, pero también en las áreas rurales, donde muchos grupos se están yendo y se están apartando. En esas comunidades también necesitamos iglesias, nuevas obras. Lo que voy a decir ahora es un poquito controversial, pero es la verdad. Mira, mientras más pequeña la iglesia, más posibilidad de hermandad como familia en la casa del Señor. Una iglesia que pasa de 125 miembros en plena comunión ya entra en iglesias grandes y van creciendo. Y ya cuando llegan a iglesias megas, porque muchas iglesias megas de estas son pura pantalla y pintura, porque realmente la iglesia es el grupo que coordina. Los demás son personas que llegan, pero usted no sabe ni quiénes son. Usted va a una iglesia mega que hay aquí en Houston, bien famosa y bien conocida, que se reúnen, bueno, antes ya no, porque por la pandemia no se puede, pero en un culto pueden haber 10,000 personas. ¿Esas 10,000 personas se conocen? No. ¿Quién realmente es la iglesia? Un grupo de 200 a 300 personas que son los organizadores del evento.
entre los que cantan, organizan, los ujieres. Ese grupo es realmente la iglesia. Los demás son asistentes. De hecho, miles, unos cuantos miles de esos que llegan ese día ahí son turistas. Pero que hay iglesias que se convierten en una atracción. Oye, el día que vaya a Houston, voy a ir a visitar la iglesia de fulano de tal. Pues como usted lo ve por la televisión y por la radio, y son bien iglesias poderosas, con un ministerio de adoración poderoso y famosísimo. Esa iglesia se convierte en una atracción. Y yo sé de cientos de personas que vienen de vacaciones a Houston, pero parte de la agenda de ella es parar en la iglesia tal a verla, solamente a verla, a ver lo bonita que es, a ver cómo cantan, a vivir la experiencia personalmente de haber visitado la iglesia de fulano de tal. La gente se conoce. Hay ambiente familiar, hay ambiente de coinonía y todo ese tipo de ambiente que debe haber en una iglesia sana y saludable. Lo más seguro no. Las iglesias deben, una vez llegan a tener 125, 150 miembros, ya tienen que ir pensando y orando y trabajando en dónde podemos plantar otra para que siga avanzando el evangelio. Muchos no estarán de acuerdo con mi forma de pensar, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Tú quieres que tus hijos tengan oportunidad de ministrar y de ser ministrados. Busca una iglesia familiar donde tú puedas, donde tus hijos puedan desarrollarse, donde tengan oportunidad, Fuera de la iglesia mía, la mía, lo digo con humildad y para la gloria de Dios, yo no he visto ninguna iglesia donde participen los niños con síndrome de Down cantando. En ningún lado. Búscala. Métete, navega en la internet y en el YouTube a ver cuántas iglesias vas a encontrar donde le den oportunidad a un niño con discapacidad que participe del servicio. No la hay. No la hay. No existe. Y hay una gran población allá afuera de muchachos así, de niños así, grandísima, porque lo vemos en los teletón. Y esos muchachos, cuando usted los ve en los teletón por televisión donde están pidiendo dinero, usted ve que esos niños cantan, actúan, con toda su discapacidad, cantan, actúan y hacen de todo. Y nosotros nos sentimos emocionalmente tocados y lloramos, mira qué hermoso, mira qué lindo, pero no lo vemos en la casa del Señor. No lo vemos en la casa del Señor. Dos experiencias como la que vivo actualmente, yo he vivido. Y hace un tiempo atrás, en una iglesia aliancista en Chicago, la iglesia del Buen Pastor, una niña con síndrome de Down la he visto cantando allí. Le han dado su oportunidad especial. ¿Usted lo hermoso que es eso? ¿Eso lo puede usted lograr? En una iglesia de familia, en una iglesia donde te den esa oportunidad. Pero hoy en día, como lo que queremos son el show, que se oiga bien la banda, que se oiga bien todo, que se vea bien bonito el stage, te traen una palabra de motivación más que de unción, y con eso nos vamos contentos para la casa hasta el próximo domingo, si es que alcanzamos al otro domingo sin agarrarnos de las greñas. Iglesias mega, usted no los va a ver en lugares rurales. En los suburbios y en los lugares rurales, usted no puede ver allí iglesias mega. Allí usted tiene que ver iglesias de familia. Porque muchas de esa gente viajan hasta un lugar particular para todos reunirse ahí. Como cultura religiosa, pero no como experiencia con el Señor. Porque el que tiene experiencia con el Señor le preocupa a la comunidad que no está siendo evangelizada. Mira, aquí en esta área, 25 millas a la redonda y no hay una iglesia saludable. La próxima iglesia está a 30 millas o 25 millas de aquí.
Usted tiene que orar. Señor, ¿por qué en estas 25, 30 millas alrededor mío no hay obras saludables que puedan llevar el evangelio? Tenemos que orar, debemos orar al Señor. Tenemos que pedirle al Señor de la cosecha que envíe obreros que sean hombres de oración y que estén llenos del poder del Espíritu Santo a esos campos, a esos lugares donde hace falta una congregación. En este momento histórico que estamos viviendo, tenemos una oportunidad única para un gran impacto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en diferentes comunidades. Tenemos una oportunidad porque la gente tiene hambre del Evangelio. Tenemos que también orar para que las obras existentes sean avivadas, que se levanten más líderes dispuestos a enseñar el Evangelio, a predicar con convicción. Y cuando predicamos el Evangelio con convicción, y como dice la Escritura, que podamos en nuestra administración tocar esas áreas sensibles que necesitan ministración. Todas estas semanas hemos estado hablando y ministrando durante todas estas semanas de los 40 días de enseñanza. Hemos estado ministrando muchas áreas sensibles en la familia que no se tocan. No solo en estos 40 días. Muchos se están conectando y conociéndome ahora, pero lo venimos haciendo hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Constantemente hay enseñanza bíblica donde se tocan áreas que muchos no se atreven a tocar. Y por eso necesitamos iglesias saludables en todos esos lugares para predicar el Evangelio y para ministrarle a la familia. Porque no es, fui convencido de mi vida de pecado y le di mi corazón al Señor. Y el Señor me ha transformado. Por ahí empieza un proceso de discipulado. Y en ese proceso de discipulado hay que tocar áreas que no se las podemos entregar al mundo. El mundo, los trabajadores sociales, los psicólogos y otra gente que no tienen a Cristo en su corazón son los que están orientando a nuestras familias, son los que le están enseñando a nuestras familias. Le estamos dejando toda la educación solamente a un sistema escolar. Está bien, ellos tienen que enseñar el español, el inglés, la ciencia, la historia y todas esas cosas. Pero también el sistema escolar, poquito a poquito, están inculcando las nuevas doctrinas de ideología de género en nuestras escuelas. Y nosotros, por miedo o por temor, en nuestras congregaciones no estamos tocando esos temas. Por eso hace falta que se planten nuevos obreros de oración y llenos del poder del Espíritu Santo, que no tengan miedo y enseñen la verdad del Evangelio y orienten a los jóvenes, niños, adultos y toquen los temas que haya que tocar y orientarles y enseñarles. Tenemos que aprender a discernir los tiempos que estamos viviendo y responderle al Señor y preguntarle al Señor: Señor, ¿qué vamos a hacer? Discerniremos los tiempos en los cuales vivimos y responderemos como Dios desea que nosotros respondamos y hagamos. ¿Estaremos nosotros discerniendo los tiempos que estamos viviendo y estaremos respondiéndole a Dios como Él quiere que respondamos? ¿Lo estamos haciendo? Yo diría que no. O vamos a mirar hacia otro lado y hacernos de la vista larga e ignorar lo que está pasando enfrente de nuestras narices. Leímos un pasaje bíblico, vamos a ir al pasaje bíblico. Jesús le responde
a sus seguidores, a sus discípulos. Y les dice, ustedes por la experiencia que tienen de vida y de vida en la pesca, por la experiencia que tienen de vida en lo que hacen para sobrevivir y mantener su familia, ustedes tienen la capacidad de poder saber y conocer las señales de lo que pasa en el tiempo. Mira cómo dice la Biblia. Si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Entonces Jesús les dice, ustedes saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Eso es lo que dice el Señor a sus discípulos. Pero cuando tú lo lees en la versión más antigua, el Señor es más crudo cuando le dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes saben distinguir todos los aspectos de lo que ocurre en el cielo, por la experiencia que tienen, pero no saben distinguir las señales de los tiempos que estamos viviendo. Entonces yo quiero que ustedes vean esos dos versos bíblicos más de cerca con su realidad y con mi realidad. Nosotros sabemos de lo que sabemos. Y sabemos interpretar lo que nos interesa. Los que saben de la siembra, ellos saben cuándo es época de sembrar, cuándo es época de cosechar, saben cuándo el terreno está preparado para hacer la siembra, ellos saben de eso. Y así el que va a pescar sabe de lo suyo, y así cada cual conoce. Pero no sabemos interpretar las señales. Y estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Porque ¿qué más tiene que suceder alrededor nuestro para que nosotros podamos decir, mira, es tiempo de despertar? Lo que está ocurriendo alrededor nuestro nos está diciendo algo, nos está enviando un mensaje. Un mensaje bien claro que trata de la venida del Señor. Hay muchas iglesias no saludables por ahí que tenemos que orar para que, si no son saludables, sus planes sean frustrados. También eso tenemos que incluirlo en la oración. No voy a decir ni dónde, porque eso no es importante ahora, pero lo vimos en esta semana en el noticiero. Un grupo de personas que fueron engañados, que ellos vendieron o entregaron o se deshicieron de sus propiedades, porque según ese líder, Cristo venía el martes pasado, creo, o el mundo se iba a acabar el martes pasado. Aquí estamos. Y ahora ellos no saben qué hacer para recuperar sus propiedades, porque se dejaron engañar. El evangelio es bueno, el evangelio es santo, el evangelio es honesto, pero hay muchos grupos que se están levantando para engañar al pueblo. Eso es señal de que Cristo viene. Lo dice la Biblia, Mateo 24, léalo. ¿Qué dice Mateo 24? En los postreros días se van a levantar falsos maestros, falsos profetas, y muchos incluso van a decir, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Eso está ahí claro. Pero como nosotros no leemos, y si no leemos no podemos interpretar. Cuando usted lee la Biblia, usted ora. Ora antes de leerla y ora después que la leyó. Señor, voy a leer tu palabra, dame luz, dame sabiduría, y usted lee. Y cuando termine de leerla, Señor, gracias. Permite que yo pueda procesar la enseñanza y la pueda poner en práctica. Cuando usted constantemente escucha buenas enseñanzas y lee la palabra y tiene un tiempo de oración, si viene un cabezón por ahí diciendo algo que usted sabe que no es correcto, usted no le va a hacer caso. Necesitamos nuevas iglesias saludables.
Y necesitamos orar por las iglesias que en un momento dado fueron estables, pero por alguna razón cayeron en decadencia. Tenemos que orar para que sean avivadas. Pero también tenemos que orar para aquellos lugares que se hacen llamar iglesias, si no son de sana doctrina, si no son saludables, para que esos planes sean frustrados. Porque necesitamos una buena cosecha para el reino de los cielos. Y hay que orar por eso. ¿Cómo todo comienza? En la oración. En la oración, mire el tema de hoy. Vamos a orar para que haya plantación de iglesias. Iglesias saludables, iglesias con una buena enseñanza, con una buena doctrina. Vamos a orar por eso. Vamos a identificar qué áreas cerca de nosotros necesitan una. Y vamos a orar para que se levanten obreros que estén dispuestos a ir a esos lugares nuevos, suburbios, áreas rurales, dispuestos a plantar una iglesia. Y tenemos que orar por eso. Y para que eso ocurra, nosotros tenemos que envolvernos en oración y tenemos que envolvernos con nuestro tiempo, nuestro talento y con nuestras dádivas. Entonces, mire los 3 puntos de oración por lo que usted va a orar. El primer punto que ya lo mencioné y lo voy a repetir, el primer punto. Pídele al Señor de esta manera: Señor, dame la capacidad de discernir los tiempos que yo estoy viviendo y permíteme responder como tú deseas que respondamos. Dile al Señor: no permita que yo me haga de la vista larga, ni permita que yo ignore lo que está sucediendo frente de mí. Primer punto de oración. Segundo punto de oración. Oren para que los creyentes estén dispuestos a participar en alcanzar a los perdidos en sus comunidades. Mañana hay culto, mañana hay servicio, mañana hay un servicio maravilloso. Mañana es el día del Señor, como le hacemos llamar, los domingos, el día donde normalmente todas las iglesias a nivel colectivo se reúnen para adorar al Señor. En todas partes del mundo, en diferentes horarios y en diferentes lugares, va a haber una iglesia abierta adorando al Señor y predicando el Evangelio. Pues usted va a orar para que ese culto sea hermoso, glorioso, que el Espíritu Santo tome el control para que la palabra que se predique sea una palabra de santificación, de arrepentimiento, donde se predique el Evangelio. Pero ahora me pregunto yo, ¿usted invitó a alguien para mañana? ¿Usted invitó a alguien que le acompañe al servicio mañana? Como poco. Usted le dijo a alguien: mira, mañana saca tiempo y siéntate frente a tu televisor y a través del canal de YouTube escucha este servicio de la iglesia tal. Si no tienes esa facilidad, pues mira, toma tu computadora, tu tablet o tu teléfono y escucha el servicio tal. No te pierdas ese servicio. Mínimo, comparte en tu perfil el servicio para que alguien sea edificado. Usted no se da cuenta de la urgencia de predicar el Evangelio. Oremos para que los creyentes estén dispuestos a alcanzar a los perdidos. Y usted puede alcanzar a los perdidos. Usted puede alcanzar a los perdidos de muchas maneras. Invitándolos a la iglesia, invitándolos a que escuchen el servicio si es que no pueden ir por alguna razón, invitándoles a compartiendo el culto en su perfil, enviando un texto. Hay muchas maneras de cómo alcanzar a los perdidos. Si usted sabe que hay una familia dolida, si usted sabe que hay una familia perdida, si usted sabe que hay una familia que está siendo tocada, si usted sabe que hay una familia que está en dificultades, compártale. Dile: mira, mañana hay servicio.
Los míos. Mañana hay servicio a las 3 de la tarde. Y un horario más cómodo no puede ser. Hay servicio a las 3 de la tarde. Me gustaría que te hagas acto de presencia. Me gustaría que te conectes por lo menos y escuches lo lindo que te vas a edificar. Vas a ser tocado por el Señor. Y Dios se encargará de lo demás. Pero usted tiene que orar por eso y actuar. Ore para que las personas contribuyan a la plantación de una iglesia, ya sea voluntariamente, que yo le dije, con sus talentos, con su tiempo y con sus finanzas. Para trabajar para el Señor, de la única manera que se puede hay 3 maneras de trabajar para el Señor. Solo 3. Tiempo, talento y tesoro. Yo le quiero dar mi tiempo al Señor. No simplemente asistiendo al servicio, sino darle mi tiempo, prestarle mi tiempo. Hay cosas que hacer. Hay que recibir a la gente en la puerta. Hay que arreglar el local antes y después. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que ayudar a esta mamá que tiene 4 chamacos. Déjame ayudarlo con uno, por lo menos. Hay mucho que se puede hacer. Invierte tu tiempo. Invierte parte de tu tesoro. Dedícale parte de tu tesoro a la obra del Señor. Y Dios va a suplir. Si Él lo dice, probadme en esto. Pero hay gente que no se quieren arriesgar a lo del Señor. Y igual bota el dinero en lotería. Si igual botas el dinero en otras tonterías que a Dios no agradan, que afectan tu estabilidad económica en la familia. ¿Y por qué no hacerle la obra al Señor? Para que la obra siga hacia adelante. Y máxime, si está siendo edificado y orientado. ¿Por qué no invertir tu talento en el Señor? ¿Tú sabes cantar? ¿Tú sabes dar un testimonio? ¿Tú sabes tocar un instrumento? ¿Por qué no dedicar tu talento al Señor? No tenemos vergüenza para hacer un karaoke en Facebook Live, al garete. No nos importa el relajo, pero cuando se trata del Señor tenemos miedo. Ay, que van a reírse de mí, ay, que se van a burlar de mí, es que yo no sé cantar bien. Pero es que la iglesia es para adorar al Señor, es para adorar al Señor. Y la última, vamos a orar para que más iglesias escuchen el llamado de Dios a ser responsables con la plantación de iglesias. Necesitamos nuevas iglesias que sean plantadas. Necesitamos orar para que las iglesias que existan, que estén en decadencia, sean avivadas y no cierren. Y necesitamos orar para que la membresía se interese, se quieren volver a alcanzar a los perdidos con su tiempo, con su talento y con su tesoro.